Sientes ese frío que no se quita con mantas, esa sensación de que por más que corras, siempre terminas tropezando con la misma piedra que hizo caer a tu madre, a tu abuelo y a todos los que llevan tu apellido. Faltan apenas unas horas para que el mundo estalle en fuegos artificiales, celebrando el 2026. Pero tú tienes un nudo en el estómago porque sabes que cambiar de calendario no sirve de nada si arrastras los mismos grilletes invisibles que te han amargado la existencia durante décadas. Déjame presentarte a Sofía, una mujer que ha pasado todo el 2025 intentando construir una casa sobre un pantano de penas heredadas a alguien que se despierta a las 4 de la mañana con el corazón latiendo como un tambor de guerra, no por el trabajo, sino por la angustia de sentir que algo malo va a pasar, porque siempre ha pasado. Sofía es la que resuelve los problemas de todos, la que presta el dinero que no tiene, la que consuela a hermanos que la insultan y la que carga con el peso de un matrimonio frío, como el mármol todo, bajo la mentira de que ser buena cristiana es aguantar el infierno con una sonrisa. Mírala ahora, sentada en la penumbra de su sala, rodeada de adornos navideños que parecen burlarse de su soledad, sintiendo que el 2026 no es una promesa de esperanza, sino una amenaza de repetición. La misma escasez, la misma traición, el mismo vacío que parece correr por su sangre, como una condena genética que nadie le preguntó si quería heredar. Sofía camina hacia el espejo del pasillo, evitando encender la luz principal para no ver con demasiada nitidez las sombras que el cansancio ha cavado bajo sus ojos. Sombras que no son solo por falta de sueño, sino por el peso de una injusticia silenciosa que la ha convertido en la sirvienta de las crisis ajena. Se mira de cerca y, por un segundo, no ve su propio rostro, sino el de su abuela llorando por el mismo abandono, el de su madre aceptando las mismas migajas de afecto, y siente un terror paralizante al darse cuenta de que ha pasado el 2025 cumpliendo un guión que ella no escribió. La injusticia de su vida no es un accidente, es un patrón. Es la amiga que le roba a los clientes, es el esposo que la ignora hasta que tiene hambre, es la sensación constante de ser un puente para que otros pasen hacia su felicidad mientras ella se queda bajo la lluvia. Ella ha intentado orar por esto, pero sus oraciones se sienten como flechas que chocan contra un techo de bronce, porque en el fondo de su alma, Sofía cree que esta maldición es su destino, que Dios la ha marcado para el sacrificio perpetuo y que quejarse sería un pecado de rebeldía. No se da cuenta de que su fatiga crónica es el grito de un alma que ya no puede sostener más mentiras disfrazadas de piedad, y que el 2026 se acerca como un juez implacable que le pregunta: ¿vas a llevar este cadáver emocional a la tierra nueva? ¿O vas a dejar que el mestre lo entierre hoy mismo? El aire en la casa de Sofía se siente tan pesado que cada respiración le cuesta un esfuerzo sobrehumano, como si la atmósfera misma estuviera cargada con los resentimientos no hablados de 3 generaciones que nunca supieron decir basta. Justo cuando ella apoya la frente contra el cristal frío del espejo, sintiendo que sus fuerzas se agotan definitivamente. Antes de que termine el año, un estruendo espiritual sacude los cimientos de su espíritu, una voz que no es un susurro, sino un trueno de autoridad divina. Alto, es el grito de Jesús, el león de Judá, que se interpone entre ella y el umbral del 2026, prohibiéndole dar un solo paso más, cargando esa basura que no le pertenece y que está matando su propósito. Jesús no quiere que entres al nuevo año como una prisionera con ropa de fiesta. Él está aquí para detener la procesión de tu dolor y exigirte que sueltes la maleta de maldiciones que te ha robado la alegría de vivir. Pero antes de que Sofía pueda entender cómo desatar los nudos que le aprietan el cuello, antes de que pueda ver la espada de la verdad, cortando los lazos generacionales, debe comprender que nadie sobrevive a una guerra espiritual en la soledad absoluta
de su propia angustia. Así como Sofía necesitaba desesperadamente una cobertura espiritual y una palabra de poder. Antes de que el reloj marcara el final de este ciclo, tú necesitas hoy un respaldo de fe que sostenga tu nombre frente al trono de la gracia. No te atrevas a cruzar el umbral del 2026, desprotegido y cargando maldiciones que ya fueron pagadas en la cruz. Te hago un llamado de urgencia. Conviértete en miembro de este canal ahora mismo. Al unirte a esta comunidad, no solo apoyas la difusión del Evangelio, sino que colocas tu vida, tu familia y tus batallas financieras y emocionales bajo una cobertura de oración diaria, donde yo presentaré tu nombre, nominalmente, ante el Maestro, para que ninguna maldición pase contigo al nuevo año. Haz clic en el botón de unirse y deja que esta familia de fe sea el escudo que te ayude a soltar el fardo. El veneno de la traición no siempre llega en una copa de hiel. A veces viene servido en la mesa de la cena familiar, disfrazado de una preocupación hipócrita que oculta una puñalada trapera en el alma. Para Sofía, el punto de ruptura comenzó el 29 de diciembre, cuando el aire ya pesaba con la inminencia del 2026, y la maldición decidió mostrar sus colmillos a través de las personas que ella más había protegido. Mientras ella terminaba de limpiar los desastres de una reunión que nadie le agradeció, escuchó a su propia hermana, aquella a quien Sofía le había pagado las deudas, sacrificando sus propios ahorros, murmurar en la cocina con una risa gélida que Sofía era el fracaso de la estirpe, que su soltería o su crisis matrimonial eran el castigo de Dios por ser tan ingenua. Las palabras se filtraron por las paredes como un gas tóxico, recordándole a Sofía que su sacrificio no estaba construyendo puentes, sino alimentando a vampiros emocionales que amaban lo que ella les daba, pero despreciaban la mujer que ella era. Esa noche la oscuridad se disfrazó de luz cuando su propia madre, en un arranque de manipulación ancestral, le recordó que, en esta familia, todas las mujeres sufrimos. Y tú no eres especial por llorar, sellando con un decreto humano lo que Sofía sentía como una sentencia de muerte espiritual. El veneno se esparció por sus venas, una mezcla amarga de ingratitud y cansancio del alma, haciéndole sentir que cada acto de bondad que había realizado en el 2025 no había sido una siembra para el cielo, sino una ofrenda a un altar de ídolos familiares que nunca se saciarían de su sangre y de sus lágrimas. La enfermedad del espíritu pronto reclamó su tributo en la carne, porque el cuerpo es el mapa que grita las batallas que el alma ya ha perdido en silencio. 2 días antes de la llegada del 2026, Sofía se desplomó en el suelo del pasillo. No fue un desmayo físico ordinario, fue el colapso de un sistema de creencias que la obligaba a cargar con los pecados de 3 generaciones sobre sus hombros, cansado. Mientras estaba allí tirada con el rostro pegado a la madera fría, sintió una pérdida que le dolió más que cualquier golpe. Se dio cuenta de que había perdido su juventud, su alegría y su salud, intentando salvar a personas que se deleitaban en su propio fango. Su visión se nubló y un dolor punzante en el pecho le recordó que su bondad excesiva se había convertido en su propia horca. Se sentía como una vela que se había consumido por ambos extremos para iluminar el camino de quienes se burlaban de su luz. En ese estado de vulnerabilidad extrema, cuando necesitaba desesperadamente una mano que la levantara, se dio cuenta de que su teléfono estaba en silencio. Nadie llamó para preguntar por qué no había respondido los mensajes. Nadie se preocupó por saber si la mujer que siempre resolvía todo estaba por una vez necesitando ser resuelta. La soledad se volvió un monstruo tangible en la habitación, una presencia asfixiante que le susurraba que moriría sola en el umbral del año nuevo, rodeada de deudas emocionales que nadie pagaría, mientras el mundo afuera seguía brindando por un futuro que para ella parecía una tumba abierta. El desierto de Sofía llegó a su punto más árido en la madrugada del 30 de diciembre, cuando el silencio de la casa se volvió ensordecedor, y la verdad de su abandono se le reveló con la crueldad de una lámpara fluorescente sobre una herida
infectada. Intentó marcar el número de su esposo, de sus hermanos, de esa amiga a la que siempre escuchaba durante horas, pero cada llamada terminaba en un buzón de voz que sonaba como el cierre de una celda. Todos estaban demasiado ocupados, preparando las fiestas, demasiado inmersos en sus propias vidas, como para notar que el pilar de la familia se había hecho pedazos en el suelo. Sofía miró hacia el techo, con los ojos secos, porque ya no le quedaba agua para llorar, y sintió que Dios mismo le había dado la espalda, permitiendo que la maldición familiar finalmente ganara la batalla. ¿Es esto lo que significa ser buena?, se preguntaba, con una rabia sorda que le quemaba las entrañas, dándose cuenta de que había pasado el 2025, siendo el basurero de las frustraciones ajenas, mientras su propio jardín se marchitaba, sin que nadie le trajera una gota de consuelo. Allí en la soledad más absoluta, despojada de su orgullo de mujer fuerte, y enfrentada al vacío de un 2026, que prometía ser una repetición del mismo infierno. Sofía tocó el fondo del abismo. Fue un momento de ruptura total, donde el corazón se quiebra, no para morir, sino para dejar que algo diferente entre por las grietas. No sabía que ese silencio ensordecedor no era el abandono de Dios, sino el vacío necesario para que el Mestre pudiera descender con su espada, porque la intervención divina solo ocurre cuando el hombre finalmente admite que sus propias fuerzas se han convertido en ceniza, y que ya no tiene un solo gramo de bondad humana para seguir alimentando a los lobos. En la madrugada más fría de este 30 de diciembre, cuando el silencio de la casa de Sofía era tan denso que parecía una mortaja, ocurrió lo que la lógica humana no puede explicar. La habitación, que olía a derrota y a sueños marchitos, comenzó a llenarse de una luz que no hería los ojos, sino que quemaba las mentiras. Sofía, aún tirada en el suelo del pasillo, sintió que el aire se volvía cálido, cargado con una presencia tan majestuosa que el latido de su corazón se detuvo por un segundo, de pura reverencia sagrada. De repente, su teléfono, que había sido su verdugo de soledad, vibró con una notificación de un video antiguo, una grabación olvidada de su abuela, que nunca se atrevió a borrar. Al abrirlo con dedos temblorosos, escuchó a la anciana confesar, entre lágrimas de remordimiento, que la maldición de la familia no era un destino de Dios, sino una serie de decisiones cobardes, de no poner límites, una herencia de miedo que se disfrazaba de piedad. Fue el corteón, una revelación sobrenatural que le mostró a Sofía que ella no estaba sufriendo por ser demasiado buena, sino por ser demasiado esclava de una mentira generacional que Jesús ya había desarmado en la cruz. El Maestro se le reveló no como un cordero dócil que acepta el maltrato, sino como el león de Judá que ruge en defensa de sus hijos, entregándole en ese instante una autoridad que ella nunca supo que poseía. Sintió como una mano marcada por cicatrices de gloria se apoyaba en su espalda, y una voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas le susurró al oído: «Basta de cargar cadáveres, Sofía. Yo no te llamé a ser el basurero de tu linaje, sino la luz que detiene la oscuridad». La metanoia, ese cambio radical de mente que solo el Espíritu Santo puede operar, comenzó a arder en el pecho de Sofía como un fuego purificador que consumía cada gramo de culpa falsa que ella había acumulado durante el 2025 en Jesús. Le entregó la espada de la verdad y la llevó frente al espejo de su alma, mostrándole que su incapacidad de decir no era un fruto del Espíritu, sino una idolatría a la aprobación de hombres ingratos que la alejaba de su verdadero propósito. El Maestro le mostró en una serie de visiones internas, de una honestidad brutal, como cada vez que ella cedía ante la manipulación de sus hermanos o el desprecio de su esposo, estaba negando el valor de la sangre que Cristo derramó por su dignidad. Tú no eres la salvadora de esta familia, yo soy el único salvador. Al intentar cargar sus pecados te has convertido en cómplice de su estancamiento, declaró el Rey de Reyes, y con cada palabra
Sofía sentía que las escamas caían de sus ojos, y que el 2026 dejaba de ser un monstruo amenazante para convertirse en una tierra prometida que exigía manos limpias. La espada de Jesús no era para herir la carne, sino para separar lo que estaba muerto de lo que aún tenía vida, dándole el discernimiento para ver que la maldición era en realidad una puerta que ella misma había dejado abierta, por miedo a la soledad. El maestro le enseñó que Dios quita personas y situaciones de nuestra vida, no para castigarnos, sino para protegernos de un veneno que no nos pertenece, y que entrar al nuevo año con esa basura sería un suicidio espiritual que él no iba a permitir. El clímax de la intervención ocurrió cuando Sofía, empoderada por una fuerza que no era suya, se puso de pie y sintió como los lazos espirituales que le apretaban el cuello desde hacía décadas se cortaban con un estruendo que solo el mundo espiritual pudo escuchar. El maestro sopló sobre ella un aliento de vida nueva, una unción de corte de lazos que restauró su identidad de hija amada, de coheredera del reino de mujer, que ya no camina bajo la sombra de los errores de su madre, sino bajo la luz de la justicia divina. Jesús le dio la coraje de un profeta para entender que el último domingo del año no sería para lamentarse, sino para establecer un nuevo decreto sobre su casa. A la maldición se detiene aquí, en la frontera del 2026, porque hay una sangre que habla más fuerte que la sangre de sus ancestros. Sofía miró hacia la ventana y vio que la oscuridad de la noche empezaba a retirarse ante el primer rayo de sol del 3, el 1 de diciembre. Pero la verdadera luz estaba dentro de ella, una paz que excedía todo entendimiento y que le decía que ya no necesitaba mendigar afecto ni comprar paz con su propia salud. El mestre ya no estaba solo a su lado, sino que habitaba en ella con una autoridad tal que Sofía supo que, cuando saliera de esa habitación, sus palabras tendrían el peso del cielo. El alto de Jesús se había convertido en un camino hacia una libertad que ella jamás imaginó, dejando atrás los harapos de la esclava para vestirse con las ropas de gala de quien sabe que su Redentor vive y ha ganado la batalla final antes de que el reloj marque la medianoche. La mañana del 31 de diciembre de 2025 no fue para Sofía un simple cambio de hoja en el calendario, sino el primer día de su verdadera existencia. Como mujer libre, se levantó de aquel suelo donde el maestro la había rescatado, y, mientras se miraba al espejo una vez más, ya no vio el reflejo de una esclava de las penas ajenas, sino a una hija del rey, con una dignidad que no dependía del permiso de nadie. Caminó hacia la sala donde su familia ya empezaba a demandar su atención, sus quejas y sus pedidos de dinero. Pero esta vez, el aire que ella exhalaba era de una paz inquebrantable. Con una voz suave pero que llevaba el peso de las montañas, Sofía pronunció ese no que había estado atragantado en su linaje durante un siglo. Les comunicó que ya no sería la salvadora de sus irresponsabilidades, que las llaves de su paz ahora las tenía el maestro, y que si querían entrar en su 2026, tendrían que hacerlo con respeto y arrepentimiento, no con manipulación. El estruendo de los reproches y las acusaciones de egoísmo de sus hermanos chocaron contra ella, como olas contra un acantilado de granito. Sofía no sintió la vieja culpa que le apretaba el pecho, sino una compasión profunda por aquellos que todavía preferían vivir en el fango de la maldición, mientras ella se vestía con la armadura de la luz. Esa noche, mientras el mundo brindaba con ruidos externos, Sofía se sentó, en silencio, bajo las estrellas, sintiendo por primera vez que su sangre estaba limpia de resentimientos heredados, comprendiendo que él, alto, de Jesús, fue el mayor acto de amor de su vida, pues al detener su caída, él había detenido la caída de las generaciones que vendrían después de ella, convirtiéndola en la roca donde la maldición se hizo pedazos para siempre. Ahora, mírame bien, a los ojos,
a través de esta pantalla, porque el Espíritu de Dios me dice, con una claridad que quema, que tú eres Sofía. No has llegado a este video por un error del algoritmo, ni por una curiosidad pasajera. Estás aquí porque Jesús ha contado cada una de las veces que te has tragado el llanto para no incomodar a quienes te destruyen. Y Él ha decidido que este 2025 es el último año que pasas mendigando un afecto que se vende a precio de tu propia vida. Jesús te trajo aquí para gritarte ese alto, porque Él no va a permitir que lleves el cadáver de esa maldición generacional a la tierra prometida, que es tu 2026. Él sabe que si cruzas ese umbral sin cortar los lazos con los vampiros emocionales que te rodean, el nuevo año será simplemente una extensión de tu agonía, y Él te ama demasiado para dejarte morir en esa celda. Tal vez tu maldición se llama escasez, o soledad acompañada, o una tristeza que no sabes de dónde viene. Pero hoy es el día en que entiendes que ser buena no es permitir que Paisetín, el templo del Espíritu Santo que eres tú. Jesús está en tu sala ahora mismo, con la espada de la verdad en la mano, pidiéndote que tengas la valentía de Sofía para dejar de financiar el pecado de los demás con tu propia salud espiritual. El 2026 no puede recibirte con las manos atadas por culpas que no son tuyas, sino con los brazos abiertos para recibir la vida abundante que ya fue pagada con sangre en el Calvario, porque tú no fuiste llamado a ser un felpudo, sino un testimonio vivo de que el Mestre rompe las cadenas más antiguas con un solo soplo de su boca. Cierra tus ojos ahora mismo y prepara tu alma para un decreto de quiebra de lazos que marcará el antes y el después de tu historia personal y familiar. Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido bajo el peso de cargas generacionales y maldiciones de miedo y manipulación que no me pertenecen. En tu nombre, sobre todo nombre, yo tomo hoy la espada del Espíritu y corto todo lazo espiritual de esclavitud con mi pasado, con mis ancestros y con todas las personas que se han alimentado de mi sacrificio injusto. Renuncio a la mentira de que nací para sufrir. Renuncio a la culpa falsa que me obligaba a cargar pecados ajenos y declaro que mi identidad está sellada por la sangre de Cristo, no por los errores de mi linaje. Jesús, te entrego mi 2025 y todas las traiciones que sufrí, y reclamo hoy mi derecho legal, como hijo del reino, a entrar al 2026 en total libertad, paz y dignidad divina. Ordeno que toda voz de condenación y de escasez que me perseguía se detenga ahora mismo ante el trono de tu justicia. Lávame con tu gracia, sana mi corazón de la amargura y dame la autoridad para establecer límites que honren tu presencia en mi vida. Sabiendo que tú eres mi único Salvador y que nada me faltará, entro al nuevo año libre de deudas emocionales, perdonado y empoderado, declarando que la maldición se detiene aquí y que la bendición de Abraham comienza hoy en mí y en mis hijos. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe, el milagro ya ha ocurrido en las dimensiones espirituales. Escríbelo en los comentarios para sellar tu liberación. A la maldición se detiene aquí. Entro al 2026 en libertad. No olvides que esta comunidad está aquí para sostenerte. Si este mensaje fue la espada que necesitabas, no entres a este nuevo ciclo sin la cobertura de oración que este canal te ofrece. Camina con el Mestre hacia tu victoria.